noches, estamos acá con la psicóloga Marichu Seitún, que nos acompaña para una charla muy interesante que ella nos puede contar ahora con respecto a los vínculos que tenemos con la sociedad y con la familia. Vamos a hablar de los vínculos e inevitablemente vamos a hablar de las pantallas, porque lo que hoy está interfiriendo en la vida de todos nosotros son las pantallas. Entonces vamos a hablar un largo rato de cómo tenemos que y por qué tenemos que vincularnos, pero también otro largo rato para que podamos dominar nuestras pantallas, de evitar que ellas nos dominen a nosotros. Exacto. La charla va a estar abocada a todas las edades, o sea, no lo hice especialmente para los chicos, sino para los adultos también, porque en realidad los primeros adictos somos nosotros. Los que estamos perdiendo la calidad de la vinculación somos nosotros, los que estamos acostumbrándonos a meternos en la cueva y no salir de la cueva somos nosotros. La pandemia nos hizo un flaquísimo favor a las personas mayores, porque medio que nos acostumbramos a quedarnos adentro y bueno, tenemos que hacer todo un esfuerzo, porque nos necesitan nuestros hijos, nos necesitan nuestros nietos, nos necesita la comunidad, sí, estamos acá haciendo cosas. Creo que es muy importante entender que nuestra generación justamente tiene un peso enorme en la transmisión de cultura. Y la transmisión de cultura se hace a través de la palabra, no se puede hacer a través de una carta, ni de un correo electrónico, ni de un TikTok. Entonces nada, tenemos nosotros que soltar nuestras pantallas para hablar un poco más y conversar un poco más. ¿Y cómo ha cambiado la dinámica, o cuánto tiempo ha cambiado la dinámica de estos vínculos? ¿A dónde está el quiebre de eso? Yo creo que el quiebre empezó antes de la pandemia, pero se agravó tremendamente en la pandemia, porque todos quedamos como muy pegados a las pantallas. Y nada, tenemos que darnos cuenta, no sé, pongo un ejemplo, pero yo hasta la pandemia tenía una capacidad de concentración para trabajar en un tema en profundidad de 1 hora y media o 2. Y cuando terminó la pandemia era de 20 minutos y ahora voy por 40 minutos. A los 40 minutos me tengo que levantar y me tengo que ir a hacer otra cosa porque no puedo estar más ahí sentada trabajando. Y es grave. Porque en 1 hora y media, 2, uno profundiza mucho más, uno averigua un montón, o sea, muchas más cosas ocurren cuando uno está metiéndose en un tema más profundamente. Entonces todo eso hay que ir modificando. Y no tiene que ver con el otro, pero sí tiene que ver con el otro, porque es una manera, uno habla con uno mismo también, y con las pantallas no hablamos con nosotros mismos. Estamos siempre con un interlocutor que se está sugiendo con nosotros. Y nos olvidamos de quienes están al lado. Y nos olvidamos de nosotros mismos y del vecino también, sí, tal cual. ¿Y cuál es su sugerencia, su consejo para tratar de salir de ese círculo vicioso? Y hoy les voy a contar un montón de cuestiones, como no cargar el teléfono en el cuarto, como dejar las pantallas 1 hora antes de irnos a dormir, como tener un montón de rituales en la vida diaria que no incluyan las pantallas. O sea, si, no sé, invito a mis hijos y mis nietos a almorzar y les pido que a la mesa nos lleven la pantalla y después nos sentamos en el living y muchos agarran la pantalla y yo lo veo, estamos en casa, ¿querés ir? Andate a tu casa. Claro. A ver, no lo digo, pero lo pienso, no lo digo porque no se puede. No se puede. Quiero que se vaya. Pero me parece que tenemos mucho que reflexionar sobre eso. Pero además ocurre otra cosa que por ahí no hablamos y es, estos niños pequeños que están creciendo con menos interacción humana y más interacción en pantalla, no se autorregulan, no saben regularse a sí mismos, porque los adultos, en vez de ocuparse de, no sé, se va papá a trabajar, y entonces yo te acompaño, y sí, el lunes es el peor día, que papá se va a trabajar, ¿cómo te gustaría que sea domingo y no lunes? La mamá le dice, toma, te doy mi teléfono, y se acabó la conversación. Entonces estamos muy empobrecidos. Porque esas personas que en vez de ponerse triste miran su teléfono, que en vez de enojarse se ponen a divertirse mirando TikTok, terminan empobreciéndose. Y además de empobrecerse, lo que termina pasando es que se terminan enfermando o se terminan enojando con la persona equivocada, porque tenemos que ir aprendiendo a manejar lo que me molesta, lo que me incomoda, por qué me molesta esto con aquel y por qué me molesta con el otro. Y para eso tenemos interlocutores, que a veces es un terapeuta, pero a veces es un cura, y otras veces es mi hermano, claro, y otras veces es mi amiga. Entonces todas esas personas nos van ayudando a ir entendiendo lo que nos pasa e ir procesándolo. Pero cuando no hay eso, cuando no lo busco, porque lo que hago es anestesiarme, porque la pantalla lo que hace es que me anestesia, ya no siento nada. Pero ¿qué pasa? Salgo de la pantalla y me peleé con mi hermana y sigo peleada, y no me alcanza la plata y sigue sin alcanzarme. Entonces me pasé 3 horas escondiéndome de lo que me está pasando y sin resolverlo. Y encima son 3 horas más tarde. Entonces es un problemón de esto, ¿no? Aunque tenemos las herramientas,
la estamos usando menos que antes. En el libro 1984 Orwell profetizaba esto que está sucediendo. Y sí, y un mundo feliz también profetiza que los seres humanos dejan de ser humanos. La inteligencia artificial nos está haciendo un flaquísimo favor en relación con esto también. Va a ser muy complicado que los jóvenes piensen. ¿Cuál sería, no sé, el consejo fundamental o primario para salir de esa anestesia? Primero, tomar conciencia. Somos los únicos mamíferos que hablamos y que pensamos sobre lo que pensamos. Y eso hace una diferencia abismal con los animales. Primero es tomar conciencia, y una vez que tomo conciencia hay que hacer un acto de voluntad. O sea, por eso los teléfonos tienen que, no sé, un montón de adultos ahora se ponen 15 minutos para TikTok y 20 minutos para Instagram. Autocontrol, claro. Y nada, después por ahí siguen mirándolo, no es que no lo van a mirar, pero por lo menos Instagram te avisó, ya estuviste 20 minutos ahí, y tenemos que ejercer la voluntad, porque además, si yo lo sigo haciendo, me termina pasando que mis nietos me miran y me dicen, vení a jugar, soltá ese teléfono. O sea, fui a su casa a tomar el té y en vez de conversar estoy contestando un WhatsApp. Y entonces ellos te alertan también, pará, claro, ellos no tienen teléfono y fui ahí, se supone que voy a jugar con ellos. Y bueno, todas esas cosas nos van avisando. Sigue estando ese dicho de que yo le voy a dar a mis hijos lo que no tuve yo. La idea es tomar de lo anterior lo bueno y hacer mi propio modelo, que no va a ser nunca como mi padre, no, porque de hecho yo hoy sería una mamá totalmente diferente de la que fui, pero tampoco va a ser viva la Pepa, porque viva la Pepa lo terminan pagando todos, los padres y los chicos también. Sí, deberíamos haber aprendido a decir lo que me gustó y lo que no. Claro, pero para decir lo que me gustó y lo que no me gustó, tengo que hacer un duelo tremendo. Ayer hablaba en Santa Fe y les contaba que estábamos en el camino del desierto, yo chica con mis padres, y mi padre nos dijo, paren de pelearse porque si no los voy a bajar del auto. El camino del desierto, la pampa. Y yo aterrorizada, y mientras este los varones les importaba 3 belines, y seguían peleándose, y me nos van a dejar el camino del desierto. Y me juré a mí misma que nunca les iba a decir eso a mis hijos. Y un día lo dije. Claro. Uno se pone nervioso, se altera, y de repente le sale. El problema le sale. El viejo modelo dice, y bueno, sí lo dije. Sí. Cuando yo hablo de límites, una de las cosas que digo con más claridad y firmeza es, las cosas se dicen una sola vez. Y si yo no estoy dispuesto a pararme para hacer cumplir lo que dije, mejor no lo digo. O mejor le digo, en 10 minutos te tenés que ir a bañar. En cambio, si yo le digo una vez, cuando me levanto todavía sonrío. Si yo le digo 8 veces, cuando me levanto soy un monstruo. Y los chicos también se acostumbran a, le hago caso a mamá cuando se convirtió en dragón. No te cuento, mi mamá se convirtió en dragón. Pero, ¿quién genera eso? ¡Mamá! Si mamá no se convirtiera en dragón, porque mamá se pusiera en pie cada vez que quiere que la orden se cumpla, pero estos papás tienen otro tema, y es verdad que están muy condicionados por la sociedad de consumo, pero también tienen fiaca. Nos han visto trabajar un montón a nosotros, y no quiero, es mucho, sí, es mucho esfuerzo. Bueno, por eso el teléfono, para que el nene no moleste. Claro, o sea, se buscan un montón de atajos. Y yo digo que si el atajo fuera bueno no existiría el camino. El atajo no es bueno, el atajo es una solución para una emergencia. Una emergencia. Pero el atajo, yo tengo que ocuparme muchas veces de parar el auto cuando mi hijo se desata en el auto. Te desataste, paro el auto y te vuelvo a atar. Te desataste, paro el auto y vuelvo a atar. Estoy invirtiendo en mi propio futuro. Porque la semana que viene mi hijo no se desata más. Claro. Porque después de 3, 5, 7, 14, 25, depende de cuántos sudos sea el niño, se forma el hábito. Ya entendió que el auto, mamá no va a andar con el auto, si no estoy atado. Sí. Y eso nos alivia la vida. Claro. No se abre la heladera, te tenés que atar en el auto, no le pegás a tu hermana, pero implica meter mucho cuerpo. Sí. Nosotros no metíamos cuerpo, y esto es verdad, porque educábamos con miedo. Claro, con la no hacía falta meter el cuerpo, pero hoy como no nos tienen miedo, hay que meter el cuerpo, porque el miedo no alcanza. No hay otro.